Esta enfermedad se va a caracterizar por dos síntomas principales. Primero, va a tener un acceso de tos de tipo paroxístico, con la característica principal de tener un estridor al final de la inspiración. Estos dos son características muy necesarias al momento de realizar el diagnóstico, ya que nos pueden orientar muchísimo hacia lo que es esta patología. Otra característica de esta enfermedad respiratoria es que va a ser una tos de muy larga duración, puede llegar a durar hasta 3 semanas, e incluso los pacientes que presentan las manifestaciones clínicas llegan a ir en promedio 2 semanas después de presentar la tos. Hablaremos ahora sobre su etiología. Bordetella pertussis, como ya dijimos, es la enfermedad que va a producir, es la bacteria que va a producir la tosferina. Se va a caracterizar por ser un bacilo gram negativo, aerobio, pequeño, inmóvil y pleomórfico. Además, el ser humano es su único reservorio, por lo tanto, la infección o el contagio solamente se puede dar de un ser humano, de una persona infectada a una persona sana. Esta infección se va a dar a través de gotitas de saliva o de gotas de secreciones al momento de hablar o de convivir con otras personas que estén infectadas de esta bacteria. De igual forma, Bordetella pertussis tiene tropismo por las células ciliadas de lo que es el tracto respiratorio, ya sea desde la nasofaringe hacia lo que son los bronquiolos. Toda esa sección va a ser colonizada por Bordetella pertussis, y una vez que ésta llega al epitelio se va a internalizar en las células epiteliales, pero sin penetrar en las células submucosas ni invadir el torrente sanguíneo directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la bacteria solamente se va a quedar en las células epiteliales del tracto respiratorio. No va a llegar a las células submucosas ni tampoco va a invadir el torrente sanguíneo. Sin embargo, Bordetella pertussis es una bacteria que va a tener muchas toxinas, y una de estas toxinas sí puede llegar a lo que es el torrente sanguíneo y va a producir las características clínicas de tipo sistémico. Esta toxina se llama toxina pertussis, y bueno, además van a haber otros tipos de toxinas y otros componentes que van a contribuir a lo que es la patogenia de la enfermedad y que veremos más adelante. Epidemiología. La tosferina va a ser una enfermedad que va a causar aproximadamente 50 millones de casos y 300.000 defunciones anuales a nivel mundial. Es una enfermedad altamente contagiosa y, como ya había dicho, se contagia a través de gotas de secreciones, como se puede ver en la imagen de abajo a la derecha, ya sea de saliva, al momento de hablar, al momento de toser. Obviamente tiene que ser de una persona infectada a una persona sana. Es una enfermedad endémica con epidemias cíclicas cada 3 a 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber un aumento en el número de casos aproximadamente cada 3 a 5 años. En la siguiente diapositiva vamos a ver una gráfica de México, realizada aquí en México, con estudios epidemiológicos y datos de México de esta enfermedad, en donde podemos ver un aumento de los números de casos en un promedio de 3 a 5 años. De igual forma, la transmisión continua va a ser principalmente entre los adolescentes y los adultos. Estos dos grupos de edad van a tener características de la enfermedad de tipo asintomático, o sea, no van a tener una presentación clínica como tal. Sin embargo, estos dos grupos, los adolescentes y los adultos, pueden sí pueden llegar a infectar a otras personas susceptibles, principalmente a niños, y los que son más vulnerables son aquellos que no han recibido la vacuna o los menores de 3 meses. En general, los menores de 1 año. Y bueno, estos últimos van a ser los que sí presenten lo que es el cuadro clínico completo, y los que pueden llegar a tener manifestaciones graves e incluso la muerte si esta enfermedad no es atendida. Como ya les dije, es una enfermedad que es totalmente prevenible,
a través de una vacuna que veremos posteriormente en el momento de la aplicación. Bueno, y pues otro dato de la epidemiología es que pues a partir de la introducción de la vacuna aproximadamente en 1950, pues fue que empezó a haber un descenso en el número de casos. Sin embargo, pues aún pueden existir y todavía es una enfermedad bastante común, principalmente aquí en la región de las Américas. Bueno, esta es la gráfica que les mencioné anteriormente y podemos ver que cada 3 a 5 años hay un repunte en el número de casos. Por ejemplo, de 1997 hubo un aumento en el número de casos y luego un descenso hasta que en el 2002, o sea, 5 años después, hubo otro pequeño aumento. Después del 2002, en el 2005 hubo otro aumento. ¿Pueden ver mi cursor? Sí, lo vemos. Ok. Hubo igual otro aumento en el 2005. De ahí el otro aumento se vio aproximadamente en 2009, a finales de 2009, entre 2009 y 2010, o sea, casi 5 años después del último aumento. Y bueno, hasta ahí termina la gráfica. Entonces podemos ver cómo esta enfermedad realiza epidemias de tipo cíclico cada 3 a 5 años en general. Bueno, ahora hablaremos sobre su patogenia. A ver, Yusef, cédeme un poquito el tiempo. Nada más para complementar lo que nos acabas de decir. Habrán visto, si quieres regresarnos a la siguiente gráfica, por favor. Aquí estamos viendo la gráfica de muchos años, del 92 al 2011, donde vemos que en los tiempos más altos del brote de tosferina, pues los casos son alrededor de 400, ninguno llega a 500, son de 300 y 400. Pero en la mayoría de los años andan en alrededor de 50. Tengo aquí enfrente el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, ¿sí? De la semana 13. Y en las 13 semanas que han transcurrido, que se han reportado de este año, porque vamos desfasados, ¿no? Se ha reportado un solo caso de tosferina en lo que va de las 13 semanas reportadas del año. En el año de 2020 hubo un total de 93 casos, ¿sí? Y para la semana 13 de 2020 ya se habían reportado 21 casos. O sea, tenemos un menor número de casos aparentemente este año, ¿sí? O si no tenemos ese menor número de casos, es posible que lo que estemos viendo es que no los estamos diagnosticando o los estamos confundiendo o no se están reportando de alguna manera. Entonces, este año pues tenemos 20 casos menos que el año anterior, ¿sí? Y se espera que entre 2016 y 2020, ¿sí? La mediana semanal la mediana de casos para la semana 13 sean de 25 casos. O sea, vamos por debajo de la mediana este año y seguramente esto es porque no los estamos diagnosticando, o los hospitales no están atendiendo al global de los pacientes como de manera regular los atienden, o porque no llegan los pacientes al hospital, ¿sí? O los confunden con otra enfermedad. Entonces, esto es nada más para complementar, y usted, lo que tú hoy muy bien nos has dicho en esta gráfica que nos estás presentando. Adelante. Bueno, yo creo que esa disminución igual puede ser por el uso de cubrebocas y las medidas sanitarias, ¿no? Seguramente. El que estemos guardados también podría ser la otra opción. O sea, hay muchas razones y tienes toda la razón. Hemos cambiado nuestro estilo de vida en el año pasado y lo que va de este año. Vivimos de manera diferente. Y esas dos razones, esas otras razones que tú estás señalando, ¿sí? Que son las medidas preventivas,
que hemos estado usando para COVID, pues son medidas preventivas muy generales para prácticamente todo lo que se transmite por vía respiratoria. Muy bien, Yusef, adelante. Bueno, ahora sobre la patogenia de la tosferina. Esta enfermedad o esta bacteria va a ser principalmente mediada por toxinas, como ya les había comentado. Bueno, una vez que colonice lo que es el epitelio nasofaríngeo, este va a ser el sitio en donde va a proliferar y posteriormente se va a diseminar hacia lo que es el epitelio traqueobronquial y bronquiolar. Una vez aquí va a infectar a las células epiteliales, primero por una adhesión a través de la hematoglutina filamentosa, que es es el principal mecanismo por el que se va a adherir esta bacteria a lo que es el epitelio respiratorio. De igual forma vamos a tener la pertactina, la BRCA y fimbrias que también van a influir mucho en lo que es la adhesión de esta bacteria hacia lo que es el epitelio. Una vez que se produce esta adhesión, la acción de la bacteria va a provocar una parálisis ciliar de las células del tracto respiratorio y va también a producir, por lo tanto, una interferencia en la depuración de las secreciones del tracto respiratorio. Esto como consecuencia va a tener secreciones mucopurulentas y también de tipo sanguinolentas. Y bueno, al paralizarse lo que es los cilios, el movimiento ciliar, también va a provocar una dificultad para expulsar estas secreciones, ese tipo de secreciones. ¿Ya cambió? No, todavía no ha cambiado. Pero pues, ya está, ya ¿Ya? tenemos. ¿Ya? Ah, ok. Sí, ya está. Todavía no me cambia a mí. Ah, no, no tienes tú. ¿Por qué no pides el control de solicite el control de las diapositivas para que ya se pasó. Ahí adelante. Ahora, ya No está. me aparece. No, no, ya se fueron. Ya se dejó de compartir. ¿Ya pueden verlo? Todavía. No estás compartiendo tu pantalla. Ah, no estoy compartiendo mi pantalla. No, se salió, te la dejaste de compartir. Ahora sí. Ok. Bueno, como ya les había mencionado, vamos a hablar sobre los componentes clave para la patogenia que tiene Bordetella pertussis. El principal componente para su patogenia va a ser la toxina pertussis. Como ya les había dicho, su función va a ser una exotoxina que va a producir linfocitosis en el cuerpo humano, también va a contribuir a la adherencia y va a ser altamente inmunogénica. Además, puede llegar al torrente sanguíneo y puede llegar a desarrollar los síntomas de tipo sistémico, como por ejemplo una fiebre. En lactantes, la presencia de esta toxina se puede asociar con hipertensión pulmonar, neumonía y también con la muerte. Pero claro, esto es si la enfermedad no es tratada como debería de ser. Tenemos igual la BRCA, que esta toxina o este componente se va a encargar de evitar la lisis mediada por el complemento. Por lo tanto, la bacteria puede ser resistente a lo que es esta fase de la defensa del cuerpo, de la inmunidad. También tenemos la adenilil ciclasa, que su función va a ser inhibir la función fagocítica, induciendo el AMP cíclico en células efectoras del sistema inmune. Por lo tanto, también tenemos otro mecanismo de defensa de la bacteria hacia lo que son nuestras células del sistema. Tenemos también a la endotoxina,
que va a contribuir a lo que es la fiebre y la reacción local en la infección. También tenemos a la citotoxina traqueal, que esta va a ser especialmente la que produce la éstasis ciliar, o sea, la parálisis ciliar, y va a tener un efecto citopático en el epitelio, por lo tanto va a causar daño, al igual que la toxina termolábil, y puede causar daño en lo que es el epitelio tranqueobronquiolar. Bueno, aquí no le puse porque ya hemos hablado de él, pero pues recordar que la hemaglutina filamentosa va a ser el principal factor para la adherencia de las células al epitelio respiratorio. Por lo tanto, la hemaglutina filamentosa va a ser muy importante para que la célula pueda adherirse e infectar a lo que son las células del epitelio. A ver, no le cambies. Voy a preguntarle a Joaquín Novelo. Joaquín. ¿Me escuchas, Joaquín? A ver, creo que Joaquín no está. Luis Ángel. Pat. Buenos días, doctor. Hola, Luis Ángel, buenos días. A ver, Luis Ángel, entre muchas cosas interesantes que ya nos dijo Yusef, ¿sí? Nos dijo que esta infección pues es exclusiva de la especie humana, como vamos a ver otras por ahí que son exclusivas. Entonces, al no haber un reservorio ecológico en otro nicho ecológico, pues quien perpetúa la infección pues es la misma especie. También nos dijo que el principal factor de riesgo para adquirir la enfermedad es ser menor de 1 año de edad, sobre todo menor de 6 meses de edad, y desde luego la fuente de contagio siempre será una persona. ¿Por qué el principal factor de riesgo son los menores de 1 año de edad, y en especial los menores de 6 meses de edad? Luis Ángel. Por la ausencia de la vacuna. Efectivamente, por la ausencia de la vacuna. Eso es muy importante porque eso es lo que nos podría orientar a hacer un diagnóstico clínico temprano. Eso no quiere decir que a los adultos no les pueda dar tosferina, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta. Si es una enfermedad prevenible por vacunación, y por lo menos en México la tasa de vacunaciones es altísima, ¿sí? ¿Cómo se puede explicar que haya personas que sean portadores asintomáticos o enfermos de tosferina en un momento dado? Pues la efectividad de las vacunas no es el 100%, Bueno, entonces, efectivamente, esa es una de las razones. La efectividad de la vacuna, de ninguna es el 100%. Siempre habrá allá una brecha de oportunidad para el agente infeccioso, que es muy variable. Hoy lo estamos viendo con las vacunas con coronavirus, que van desde el 60% hasta el 90-95%. Y la otra es la duración de la respuesta inmune protectora, ¿sí? Y la otra más, ya para terminar con la pregunta que te hice, Luis Ángel, es que a algunas personas no se les vacuna o no se quieren vacunar, o la conservación de la vacuna no es la adecuada en algunos lugares. Y entonces todas esas son las brechas de oportunidad que tiene el agente infeccioso para poder seguir estando presente en nuestro ambiente. Muy bien, Luis Ángel. Vamos a ir a Liliana. Liliana Argáez. Aquí tenemos en esta tabla que nos presenta Yusef, pues varias de las toxinas que produce la bacteria, porque ya nos dijo que esta, como otras que vamos a ver, son enfermedades cuya fisiopatología depende de toxinas. Cuando vimos las primeras clases, habíamos visto que entre otras cosas, los mecanismos de daño de las bacterias
estaba mediado por toxinas y las dividían en endotoxinas y en exotoxinas. A ver, recuérdame, Liliana, cuál sería la diferencia de una endotoxina y una exotoxina. Liliana, ¿sí está por allá? Sí, sí, doctor. Em, creo que, a ver, si no me equivoco, las endotoxinas A son ver, las que, si nada más perdón, recuerdo, ¿qué tema dio usted? Estoy cerquita de la eh, persona que dio el tema. el Mintos. Usted dio el Mintos. No le atiné. Bueno, a ver, díganme entonces. ¿Sí? Que las exotoxinas son las que produce el patógeno, pues, o que bueno, no sé si es correcto decir en circunstancias normales, o sea, durante su ciclo de vida, y las Bueno, endotoxinas vamos a solo... ponerle, son productos elaborados que en vida pueden estar secretando al ambiente donde se están multiplicando. Es una exotoxina. Tienen una maquinaria para producirlas. Es lo mismo que dijo usted, nada más lo estoy cambiando. Tienen una maquinaria y las pueden producir y liberar en su entorno ambiental. Esa es una exotoxina. ¿Y la otra? La endo. Las endotoxinas solo las producen cuando el organismo ya se encuentra en en un hospedador determinado. No, fíjese, ahí no. No, ahí no, Liliana. La endotoxina, aunque dice endo, no es que la produzca cuando esté en el hospedador, sino se llama endo por otra situación. Vamos a ver. Lo primero está bien, Liliana, lo segundo no está bien, pero vamos a pedirle a Carlos Borrales que nos diga entonces qué es una endotoxina. ¿Por qué se llama endotoxina? Es toxina porque es tóxica, pero ¿por qué endo ¿sí? A diferencia de la otra que es exo? Carlos. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Eh, la endotoxina la libera con el fin de que tenga un efecto dentro de la bacteria y la exotoxina la libera al exterior de la célula. No, todas se liberan al exterior. Sí, permítame un segundo. Permítame. Muy bien. Para no alargar más esta pregunta. La endotoxina, Carlos, grupo, se produce cuando se destruye la bacteria. La endotoxina no es algo que sintetice la bacteria como la exo para liberarla al ambiente, sino que la endotoxina, cuando se destruye la bacteria, es liberada porque es parte de su componente externo. Recuerden, ¿quién nos dio la clase de bacterias? Yo, doctor. ¿Yo quién? Daniela. 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 ¿Verdad, Daniela, que en la pared, sobre todo de los gram negativos que tienen una estructura compleja, había un lipopolisacárido que era básicamente la endotoxina en muchas bacterias? ¿Sí? Y se libera cuando destruimos la bacteria. Y por ahí vamos a ver cuando veamos infecciones por gram negativos, que hay inclusive síndromes que se caracterizan porque cuando les damos el tratamiento, en lugar de mejorar inicialmente, aparentemente empeoran, ¿sí? Porque la destrucción de las bacterias por los antibióticos hace que esos componentes tóxicos de la pared
sean liberados al torrente circulatorio y causan el daño sistémico y el agravamiento del enfermo. Entonces, habíamos dicho que las bacterias gram negativas son las que típicamente producen las endotoxinas al destruirse. Sin embargo, no son exclusivas. Ahorita estamos viendo una que no es un gram negativo, es un gram positivo, cuyo principal componente de agresión son exotoxinas, pero también hay endotoxinas, ¿sí?, en su fisiopatología. Bueno, adelante, Yusef. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Ok. Bueno, para recordar que esta bacteria pues no invade lo que es el torrente sanguíneo, por lo tanto, si hacemos un hemocultivo, pues va a salir negativo a lo que es esta bacteria. Sin embargo, sí lo podemos hacer hacia lo que es toxina pertussis. Bueno, y pues en forma de resumen de esta tabla van a ver... Nada más, Yusef, para aclarar, si tomamos un hemocultivo, en el hemocultivo no podemos aislar toxina pertussis. ¿Por qué? Porque el hemocultivo lo que hace es cultivar a la bacteria. A lo mejor con otro procedimiento en una muestra de sangre podemos evidenciar la presencia de la toxina, pero no cultivarla. El cultivo se refiere al crecimiento, en este caso, de las bacterias. ¿Sale? Nada más es para aclarar el punto. Adelante. Ok. Bueno, y como resumen de esta tabla, podemos ver que hay ciertos componentes que afectan a lo que es el sistema inmune, como por ejemplo toxina pertussis, la adenilciclasa y la PRKA. Estos tres van a influir sobre la quimiotaxis y la fagocitosis. Adenilciclasa va a inducir producción del AMP cíclico, como ya les dijimos, y va a influir sobre la fagocitosis. Mientras que la citotoxina traqueal, pues, perdón, la toxina pertussis, pues va a influir en lo que es la linfocitosis, va a aumentar la linfocitosis y contribuir a otras cosas. Bueno, manifestaciones clínicas de la enfermedad. Esta enfermedad suele presentarse principalmente en 3 fases. ¿En qué personas? Pues obviamente principalmente en niños, pero también puede ser característico de personas adultas o adolescentes, aunque no suele ser muy común. Estas fases, pues como ya les dije, más comunes en lactantes y pues en uno que otro adolescente. Primero tenemos la fase catarral, que va a durar entre 1 y 2 semanas y va a ser el periodo de mayor contagiosidad de esta enfermedad. También va a ser caracterizada por un periodo de incubación de 3 a 12 días y esta fase catarral se va a caracterizar por presentar rinorrea, estornudos, congestión ocular, va a ser principalmente con afebril, de tipo afebril, o con una fiebre de muy poca intensidad. Además, al final de esta fase catarral va a empezar lo que es la presentación de la tos leve. Por lo tanto, si nos llega un paciente en esta fase catarral, muchas veces se puede confundir el diagnóstico por otras enfermedades. De hecho, principalmente el diagnóstico se va a dar en la fase paroxística, que esta fase se va a caracterizar por tener una tos paroxística sin inspiración. Además, la tos se va a acompañar con vómitos, puede haber cianosis y aquí es la segunda característica de la enfermedad, que va a terminar con el estridor inspiratorio prolongado. Por lo tanto, si a nosotros nos llega un paciente con tos ferina en la fase paroxística e identificamos pues este tipo de tos, la tos paroxística, y además identificamos lo que es el estridor inspiratorio, pues prácticamente ya podemos tener el diagnóstico de tos ferina. Bueno, los accesos de tos suelen ser principalmente nocturnos y en las noches, que van a aumentar su intensidad y su frecuencia. De igual forma, durante el transcurso de esta fase, pues la intensidad y la frecuencia también van a ir aumentando. O sea, mientras más tiempo la enfermedad,
más intensos y más frecuentes van a ser los accesos de tos. Posteriormente, casi a la salida de esta fase, van a empezar a declinar pues la frecuencia y la intensidad de la tos. Una vez terminada la fase paroxística, vamos a llegar a lo que es la fase de convalescencia, en donde los accesos de tos van a dejar de ser espasmódicos y esta fase se va a extender durante varias semanas. ¿Qué quiere decir que sea espasmódicos? A que no cualquier estímulo va a producir la tos. Bueno, aquí. De igual forma, en esta fase de convalescencia puede llegar incluso, o bueno, estas tres fases pueden llegar a ser, son características, como ya dije, en lactantes o menores de 1 año, mientras que en adolescentes y adultos, pues en realidad prácticamente se ve como una infección asintomática, por lo tanto todos estos datos clínicos pueden ser inexistentes o muy leves. Bueno, complicaciones de la enfermedad. La principal complicación de la tos ferina va a ser la neumonía bacteriana secundaria. Es la complicación más frecuente y la causa de muerte, y va a ser la principal causa de muerte relacionada con tos ferina. De igual forma pueden aparecer otras complicaciones, pero estos van a ser mucho más raros, como por ejemplo la crisis convulsiva se puede presentar en el 0.7% de los casos y la encefalopatía también se puede presentar en el 0.1% de los casos. Por lo tanto, son complicaciones muy raras de ver, pero que son importantes y que requieren mayormente hospitalización. Bueno, en adultos, como ya había dicho, la enfermedad suele ser asintomática, pero es importante que pues, se detecten estos adultos, ya que de esta forma podemos prevenir lo que es la infección hacia el grupo de edad que es susceptible. Como ya dije, los menores de 1 año. A ver, Yusef, detente tantito aquí. Vamos a ver. Voy a preguntarle. A Tala. Escucha, Tala. Sí. Guay, está muy bajito su volumen, Atala, yo casi no le escucho. Atala, ¿cuál sería la diferencia entre tosferina y síndrome coqueluchoide? A ver, ¿alguien lo sabe? Podría ser el factor etiológico. No, Atala. A ver, ¿alguien lo sabe? Que levante la mano. Nadie. Yusef, ¿sabes tú cuál es la diferencia entre tosferina y síndrome coqueluchoide? Pues lo que leí en el libro decía que principalmente son los microorganismos que producen la enfermedad. Recuerdo que en Coqueluche decía que los microorganismos podrían ser adenovirus, creo que virus Epstein-Barr, y habían otros 2, el virus de la parainfluenza igual. Muy bien, Y estás orientado, Yusef. Les acabo de poner en el chat un artículo muy chiquitito, ¿sí? Muy chiquitito, que dice abordaje diagnóstico del síndrome coqueluchoide y la tosferina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el cuadro clínico de tosferina no es exclusivo de la tosferina. ¿Sí? Que hay otros agentes infecciosos que pueden causar un cuadro clínico muy parecido, que no son Bordetella pertussis ni parapertussis, ¿sí? Y que nos podemos confundir con ellos. Y en ese artículo que les acabo de poner, donde desde el resumen aprendemos muchas cosas, ¿sí? En la primera parte de la introducción, ¿sí? En el primer párrafo de la introducción, si lo pueden abrir, ahí está ya puesto,
nos tiene puesto los agentes etiológicos que pueden causar cuadros clínicos muy parecidos, ¿no? Entonces vamos a dejar este artículo para verlo un poquito después. Nos habla de los periodos que nos acaba de hablar Youssef, nos señala los agentes etiológicos y sus frecuencias, por lo menos las frecuencias que se revisaron allá, y también nos habla un poquito después, porque el objetivo básico del ¿cómo se llama?, del artículo es proponer un algoritmo diagnóstico, ¿sí? Entonces recordar, cuando el cuadro clínico es causada por Bordetella pertussis, la enfermedad se llama tosferina. Cuando el cuadro clínico no sabemos por qué es causado, porque no lo estudiamos o todo nos salió negativo, lo llamamos síndrome coqueluchoide, y cuando aislamos otro patógeno, pues no le llamamos tosferina, ¿sí? Le llamamos síndrome coqueluchoide, o sea, como si fuera tosferina ocasionado por tal agente infeccioso. Y eso es muy importante, porque no, epidemiológicamente no hacemos lo mismo ante un caso de tosferina que ante un caso de un síndrome coqueluchoide diferente de tosferina, ¿sí? Adelante, Youssef. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico se realiza principalmente en las características clínicas que podemos encontrar en Pero el creo que paciente. antes nos habías puesto algo, ¿no? Las complicaciones. Sí, pero ya se explicaron. Ya lo explicaste, bueno. Sí. Pasó de noche por mi cabeza, entonces pásale, síguele. Pero si quiere lo puedo volver a decir. No. Si yo no presté atención, bríncalas. Bríncame a mí. Síguele con esto. Ok. Bueno, el diagnóstico, como ya dije, se basa en los criterios clínicos y en las características clínicas que podemos encontrar en el paciente, y esto se puede también confirmar por estudios de laboratorio. Bueno, pues en la parte clínica ya vimos que si encontramos una tos de tipo paroxística y también un estridor al final de la inspiración, pues prácticamente podemos hacer el diagnóstico de tosferina. Sin embargo, también es necesario realizar el estudio de laboratorio. A través del laboratorio existen diferentes métodos para confirmar la infección. Perdón. Bueno, ahora sí, es que pasó el avión. Bueno, por medio del laboratorio podemos encontrar varios métodos. Primero tenemos el método directo, que es la identificación de Bordetella pertussis por cultivo o por reacción de cadena de polimerasa. También tenemos lo que es un diagnóstico indirecto, que puede ser a través, bueno, esa es la parte que les había dicho, la serología, que va a detectar anticuerpos específicos hacia la bacteria. Estos anticuerpos pueden ser hacia hemaglutina filamentosa, la pertactina o la toxina pertussis. Algo importante de este diagnóstico indirecto a través de serología es que se debe de realizar en la segunda semana del inicio de la tos. Y bueno, el estándar de oro en el diagnóstico de laboratorio es la identificación por cultivo, en donde la toma de muestra del tracto respiratorio debe de estar entre las primeras semanas del inicio de la tos. Bueno, aquí abajo tenemos un cuadro en donde podemos ver características de tipo clínico y que nos pueden orientar hacia lo que es el diagnóstico hacia tosferina y o Bordetella pertussis. Por ejemplo, dice, caso confirmado, enfermedad aguda con tos de cualquier duración, principalmente una duración de semanas e incluso meses, con aislamiento de Bordetella pertussis de una muestra clínica. También podemos encontrar la tos que dura semanas, más o igual de 2 semanas, la tos característica de tipo paroxística, un estridor inspiratorio, vómito posterior a la tos, apnea con cianosis, esto principalmente en menores de 1 año, y bueno, el estudio de laboratorio de PCR positivo para Bordetella pertussis. Si nosotros encontramos todas estas características en un paciente, podemos confirmar lo que es el diagnóstico por Bordetella pertussis. También tenemos otro caso en el que la enfermedad puede ser
una enfermedad de tipo aguda con una tos que dure más o igual a 2 semanas, con al menos uno de los siguientes signos o síntomas que ya habíamos dicho: la tos paroxística, el estridor inspiratorio, el vómito, la apnea o la cianosis, o el contacto con un caso confirmado por laboratorio. Entonces, estos dos casos, o sí, estos dos casos pueden confirmar lo que es la infección por Bordetella pertussis. Tratamiento. El principal tratamiento o el manejo médico es principalmente de soporte, pero el tratamiento antibiótico puede ser utilizado, aunque en realidad no se ha demostrado pues un total beneficio. Sin embargo, puede ser útil realizarlo. Principalmente esta enfermedad se va a tratar con acitromicina como fármaco de primera elección y suele usarse durante 3 días. Si el paciente no acepta lo que es la acitromicina, también podemos utilizar la claritromicina, que la única condición que requiere es que se debe usar en mayores de 1 mes de edad durante 7 días. De igual forma, también se puede utilizar lo que es el... yo olvidé el nombre. Es Eritromicina. No. Como tercer fármaco de elección, podemos tener lo que es el trimethoprim con sulfametaxol. Trimethoprim, sulfametoxazol. Eso. Bactrim. Sí. A ver, Bueno. no, perdón, regrésate tantito. Bien, vamos a complementar un poquito lo que bien has dicho. Estos son los medicamentos que al día de hoy son los de elección. En esta época, en mi época, ¿sí?, se utilizaba eritromicina. La eritromicina todavía existe en el mercado en diferentes formas. Sí, y aunque en algunos libros dice que ya no se deben usar en recién nacidos ni en menores, sí, bueno, en realidad es un medicamento que se ha usado por mucho tiempo en este grupo etario. ¿Sí? Y la eritromicina, pues es un medicamento que es barato. ¿Cuál es el problema con la eritromicina? Que tiene muchos efectos indeseables en el tubo digestivo, es muy irritativa, y por eso se ha preferido usar estos macrólidos más modernos que la eritromicina. Pero la eritromicina sigue siendo de utilidad. Esa es una. La otra, Yusef, esa es una pregunta para ti. ¿Por qué no es tan eficaz el tratamiento, en este caso contra tosferina? ¿Cuál sería el problema? ¿Es resistencia bacteriana o es otro el problema? Yusef. La verdad no sabría, doctor. Bueno, no lo dice en ningún lado, es de deducir, ¿no? Bien nos has dicho que la enfermedad tiene 3 fases: el periodo catarral, la fase paroxística y la fase de convalecencia. Y el periodo donde tenemos el más alto crecimiento de las bacterias es en la fase catarral o a principios de la fase de convalecencia. ¿Sí? Pero lamentablemente la mayoría de los diagnósticos no los podemos hacer en la fase catarral, porque como su nombre lo dice, la fase catarral es una fase que se parece a cualquier otra infección respiratoria alta. Entonces, está muy difícil diagnosticar una tosferina en fase catarral, a menos que seamos algo así como adivinos o que tengamos un paciente que sea un contacto de otro que tuvo tosferina y que empieza con una fase catarral y que tenga factores de riesgo. Solo así podríamos prever que ese paciente en fase catarral lo más probable es que vaya a tener tosferina o que esté cursando con una tosferina. De tal forma que cuando damos el tratamiento en la fase paroxística, o sea, cuando nos damos cuenta que el paciente ya tiene el cuadro clínico característico de tosferina, pues ya tiene ahí los efectos de las toxinas. Y eso pues no lo podemos quitar con antibióticos. Podemos aclarar ¿cómo se llama?, las pocas bacterias que le queden, podemos disminuir el tiempo de contagiosidad, pero el efecto de la toxina ya establecido, pues no lo podemos revertir. Tal vez podamos acortar el periodo paroxístico. Entonces, por eso la eficacia del tratamiento va a depender
depender de en qué momento lo demos. Y si ese momento es un momento no temprano, pues lo que vamos a conseguir solo, si acaso, es disminuir el periodo de contagiosidad o acortar el periodo paroxístico, si acaso. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Síguele, Yusef. Creo que por ahí, a ver, pásame la que sigue. Vale la pena señalar que la causa de muerte de los pacientes son complicaciones, ya sea porque les da neumonía por la misma bordetela, la neumonía temprana, o porque les da una neumonía en la fase tardía por sobreinfección bacteriana. Ya Yusef nos dijo que hay mucho daño y necrosis en el epitelio respiratorio, y eso también favorece la sobreinfección por otras bacterias que se encuentran en la vía aérea o en el ambiente. Entonces, los pacientes o se mueren de complicaciones infecciosas graves, o los pacientes muy pequeños se pueden morir de las complicaciones por la tos tan grave que tienen. Los pacientes con cada acceso de tos pueden tener periodos de hipoxia prolongado y convulsionar y tener hemorragia petequial o infartos cerebrales, sobre todo si son los pacientes muy pequeños, o tener paros respiratorios. Mientras más pequeños son, es muy probable que hagan una apnea prolongada y que de ahí no puedan salir. Entonces, si bien el tratamiento específico, que ya vimos que tiene su limitante, es el uso de un macrólido, lo más importante en un paciente que ya tiene la tosferina en su periodo de estado, en su fase paroxística, es el tratamiento de sostén. Cuando vimos las infecciones respiratorias altas, las comunes y corrientes, ¿sí? Por ahí señalamos que los antitusivos no se recomendaban, ¿no? Ya sabemos que en la práctica clínica esa recomendación no se sigue, pero en términos generales los antitusivos no es algo que se recomiende para el tratamiento de la tos, ¿sí? En el entendido de que la tos es un mecanismo de defensa, pero en este caso este mecanismo de defensa se convierte en un mecanismo fisiopatológico. Entonces el tratamiento de soporte, ¿sí? La nutrición, la hidratación y la sedación de la tos hasta donde sea posible, es lo que hace la diferencia entre un paciente bien tratado y un paciente maltratado. Probablemente muchos de ustedes no tengan oportunidad de ver casos de tosferina, afortunadamente, ¿no? A mí me tocó ver en el hospital donde yo hice mi segundo año de infectología, los últimos casos de tosferina que yo vi en pacientes menores de 1 año de edad. Y la verdad es que es aparatoso ver cuando un paciente empieza a toser y se empieza a poner primero colorado y después morado, y muchos de ellos hasta perdían su estado de conciencia, ¿no? Y lo que hacíamos en ese momento, en ese entonces, ya se sabía esto exactamente que estamos estudiando, ya estaba allá, ¿sí? Probablemente la única diferencia es que apenas empezábamos a saber de los nuevos macrólidos. Los poníamos en ayuno, porque a veces no podían ni comer, les dábamos un aporte de líquidos y electrolitos y les dábamos, los sedábamos con fenobarbital. El fenobarbital era la sedación con fenobarbital, que es un sedante de efecto prolongado, hacía que el paciente esté pues soporoso y que disminuyeran los accesos de tos. ¿Sí? También les dábamos estas perlitas de benzonatato, de tesalón, o les poníamos supositorios de tesalón, porque no les dábamos jarabe porque eran pacientes muy pequeños, les poníamos supositorios de tesalón cada 8 o cada 6 horas. Algo que no dicen los libros, por cierto, ¿no? Y que no sé si algunos de mis maestros, que es de donde lo vi, lo escribieron. Pero el tratamiento de soporte era lo más importante para esos pacientes porque se morían de complicaciones por hipoxia, de hemotórax, de neumotórax, hacían encefalopatía y muchos de ellos hacían una apnea que los llevaba a una apnea prolongada y muerte. Entonces, muy importante que consideren que lo fundamental en tosferina es el tratamiento de soporte y que el tratamiento antibiótico tiene limitaciones y sirve para unas pocas cosas cuando ya está establecido el cuadro paroxístico de la enfermedad. Adelante, Yusef.
Sí, bueno, ahora vamos a hablar sobre la prevención. Como ya había mencionado, esta es una enfermedad totalmente prevenible a través de la aplicación de las vacunas. Tenemos dos principales vacunas que son aplicadas y, bueno, primero tenemos a la vacuna de células completas, que se va a tratar de una suspensión de células de Bordetella pertussis y que va a estar inactivada con formalina en presentación combinada con toxoide tetánico y toxoide diftérico. Esta vacuna ya casi no se usa, principalmente por su elevada frecuencia de efectos adversos, en donde alrededor del 50% de los pacientes vacunados presentaban efectos adversos de menor grado, como por ejemplo eritema, edema, dolor en el sitio de aplicación. Sin embargo, en al menos en el 3% de los pacientes vacunados se podían presentar otros efectos adversos como la somnolencia y el llanto persistente. Y pues esta es la principal razón por la que esta vacuna ya casi no se usa. Como segunda opción, o bueno, ahora actualmente como primera opción, tenemos lo que es la vacuna celular, que es la vacuna que se aplica actualmente y contiene varios componentes de Bordetella pertussis. Por ejemplo, contiene toxina pertussis, hemaglutina filamentosa y pertactina fimbria. Actualmente se usa esta por su menor incidencia de lo que son los efectos adversos. Bueno, esta vacuna está incluida en lo que es la vacuna pentavalente y se aplica a los 2, 4 y 6 meses de vida. Y bueno, se ha comprobado que la aplicación de esta vacuna pues puede disminuir drásticamente lo que es la morbilidad y la mortalidad en infecciones pues en los niños, ¿no? Entonces, la aplicación de la vacuna es muy importante para prevenir las complicaciones de la tosferina. De igual forma, algo que se puede realizar en el momento de detectar un caso de tosferina es que se vacune al resto de la familia. Esto suele hacerse, pero aún no se ha terminado de comprobar pues el beneficio. Bueno, este es el cuadro de la historia natural de la tosferina, en donde podemos ver la parte anterior a la enfermedad y lo que es durante el curso de la enfermedad. También podemos ver el agente, el huésped, el medio. Ahí dice el suelo, pero pues creo que está mal porque el libro solo dice que el huésped suele ser solo el hombre. Factores de riesgo, como ya les había dicho, principalmente a los niños pequeños y a los bebés, y es causada por una bacteria. En el curso de la enfermedad podemos ver la parte subclínica y la parte clínica. En la parte subclínica podemos ver la aplicación de la inmunidad a través de la aplicación de la vacuna contra la tosferina, y en la parte clínica podemos ver los signos y síntomas, los estornudos, el enrojecimiento de los ojos, fiebre leve, posteriormente en lo que es la fase catarral, después la fase paroxística, que sería la tos, y bueno, una vez llegado a la fase paroxística se puede realizar con más seguridad lo que es el diagnóstico a través de la tos paroxística, los vómitos después de la tos, cuando se presenta principalmente cuando la tos es principalmente nocturna, y bueno, el estridor al final de la inspiración. Posteriormente, en la parte de abajo también tenemos lo que es el periodo prepatogénico, la prevención secundaria y la prevención terciaria. muy bien, Yusef. Excelente. Bien, nada más voy a tomar un momentito el escritorio. Sí. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí, Yusef? Sí, ya se está viendo. Perfecto, miren, entonces este es el artículo que les acabo de poner. Es muy importante que lo lean con detalle. Yo ahorita solo voy a señalar rápidamente algunas cosas que complementan perfectamente bien lo que Yusef nos acaba de decir. Entonces, en la introducción, en el párrafo 1,
Vean ustedes, aquí nos tienen puesto. No, bueno, primero nos ponen qué es una tosferina y qué es un síndrome coqueluchoide. Y luego aquí en este primer párrafo, ¿sí? Nos dicen cuáles son todos los agentes infecciosos, bueno, la mayoría de los agentes infecciosos que pueden causar un cuadro clínico parecido al de la tosferina, ¿no? Y nos dicen que hay bacterias y hay virus, ¿sí? De las dos bacterias que señalan allá, Haemophilus influenza, cuyo problema principal no era causar un síndrome coqueluchoide, sino causar meningitis, pues ya tenemos vacuna contra la Haemophilus influenza tipo B, contra Moraxella todavía no. Y vean ustedes que ahí aparece Mycoplasma pneumoniae, que en la clase anterior nos decía que era un agente etiológico de neumonía con datos extrapulmonares, o sea, neumonía atípica, ¿de acuerdo? Y luego ahí nos ponen virus, ¿sí? El virus de la parainfluenza, el virus incisional respiratorio, ¿sí? Que es el agente causante de la bronquiolitis, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, que es el causante de mononucleosis. O sea, estos dos virus, además de poder causar un síndrome coqueluchoide, causan mononucleosis o síndrome de mononucleosis. Y ahí, bueno, en el cuerpo de ese párrafo nos tienen las probables frecuencias. Entonces, esto hay que leerlo con calmita, ¿sí? Nos ponen las fases del cuadro clínico. Y el otro punto que quiero mencionarles es aquí, donde dice diagnóstico. Vamos a ver, donde dice diagnóstico, aquí. Y esto es algo que se tienen que aprender. Esta bacteria es una bacteria que entra en un grupo de decimos fastidiosas porque sus requerimientos nutricios son diferentes, son más elevados que otras bacterias comunes y corrientes. Pues aquí nos dice que sigue siendo una herramienta de mucha utilidad el cultivo. Sí, lamentablemente el cultivo, pues cuando los tomamos ya en la fase paroxística francamente establecida, pues tiene una baja sensibilidad, pero sigue siendo importante y sigue siendo utilizada porque nos permite probar otras cosas, por ejemplo, su susceptibilidad a los antimicrobianos. Yo lo que quiero señalar aquí es que vean ustedes que se requieren de medios de cultivo especiales para cultivarlas, ¿sí? Y el medio especial es el de Lowenstein y Jensen, el de Bordet y Yengou, pero ya hay otros modificados como el de Regan y Low o el Regan y Low modificados. Necesitamos esos medios específicos para cultivarlos. Si tomamos una muestra y no la plantamos en el medio de cultivo especial, si ya de hecho, de facto, ya es difícil cultivarla, si no la ponemos en el medio específico, pues va a ser más difícil. Y luego aquí aparece el PCR, que es lo que hoy sería el estándar de oro para hacer el diagnóstico de la enfermedad. El PCR está desplazando en muchos de los casos a los cultivos porque es más rápido. Pero tenemos todavía la dificultad de que no se hace en cualquier lugar y todavía sigue siendo caro, ¿no? Pero el PCR tiene la ventaja que puede ser positivo mucho más allá de los inicios de la fase paroxística. Entonces vale la pena que lean esto. Y lo último que quiero mostrarles es el algoritmo, que le echen una mirada, ¿sí? Donde en la parte de arriba tienen los datos de la enfermedad. Luego en la parte que le sigue, algún dato característico de la biometría hemática, que es la linfocitosis, la leucocitosis con linfocitosis, generalmente por arriba de 20,000. Y esto es lo que podría hacer una diferencia clínica entre la que es tosferina y el que es un síndrome coqueluchoide ocasionado por otra agente. Recordar que Youssef, cuando nos habló de la fisiopatología, nos dijo que la toxina pertussis podría inducir este efecto. Y este efecto, pues, no lo pueden inducir otros agentes infecciosos, excepto citomegalovirus y Epstein-Barr. Ya lo veremos cuando veamos mononucleosis infecciosa, que esos son los otros dos que pueden causar linfocitosis. ¿De acuerdo?
pero es un dato que apoya en presencia de un cuadro clínico de tos coqueluchoide. Y luego lo que quiero que noten ustedes es que aquí tienen puesto en el siguiente nivel, ¿sí? Después del estudio epidemiológico, las pruebas diagnósticas que podemos utilizar, y aquí quiero mostrarles esta característica especial, ¿no? Aquí dice que el cultivo lo debemos tomar de preferencia en la fase catarral, difícil que lo podamos hacer porque no se nos ocurriría que tuviera tosferina, o al principio de la fase paroxística, que es cuando tiene su mejor sensibilidad, ¿no? Pero aquí el dato importante es que la toma de la muestra tiene que ser con un hisopo especial. Tiene que ser con un hisopo que tenga en la punta dacrón y no algodón, o que tenga en la punta arginato. Porque el algodón tiene un inhibidor bacteriano para Bordetella pertussis. Entonces, si tomamos una muestra de exudado faríngeo con un hisopo convencional de algodón, pues tampoco estamos haciendo las cosas bien. Y ahí dice cómo interpretarlo. Y luego pues se va al PCR y la toma de decisión de qué hacer, si es positivo o no lo es. Entonces es muy importante que con calmita se sientan a leer este artículo que complementa la plática de Youssef perfectamente bien, y que nos dice algunas cosas que tenemos que saber respecto al diagnóstico sobre todo y al síndrome coqueluchoide. Pues bien, vamos a continuar. Voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a tomarnos, son las 8:20, vamos a regresar a los 8:25, tomarnos un tiempecito para ir por un café o lo que ustedes quieran hacer en estos 5 minutos, y que registren por favor su asistencia, y en 5 minutos nos vemos con el tema que sigue. Que lo vayan preparando, por favor. ¿Quién lo va a dar? ¿Quién es el siguiente tema? A ver. Es Eduardo, ¿verdad? Eduardo Escalante. No, yo, Irene. Irene. Sí, 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 con difteria. Ándale pues. Nos Sí. vemos en 5 minutos. Nos oímos en 5 minutos, por favor. Voy por un café.
Muy bien, vamos a continuar. Irene, ¿eso lo hizo con una tableta? No, doctor, en ¿No? mi laptop. Laptop. Muy bien. Sí. Está chévere. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente bien. Ok. Adelante. Ok, entonces me Tenemos tocó... 30 minutos para agotar el tema. Sí, está bien, sí. Difteria. Wow. Ok. Primero que nada fue descrita por Pierre Breton, no sé cómo se dice bien, y deriva de la raíz griega que significa cuero. Y esto hace referencia a la membrana faríngea, que es característica de la enfermedad. Más adelante vamos a ver que es característica, más no es patognomónica, porque se plantea el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pues también forman una especie de membrana, como es la faringoamigdalitis estreptocóquica, la angina de Vincent, etc. Pero ahorita lo vamos a ver. Es del género Conirobacterium, que en general no son alcohol resistentes, son aerobias o anaerobias facultativas, inmóviles, catalasa positivas y las cepas son lipofílicas. Pues la más conocida pues es justo el Corynebacterium diphtheriae, que es el causante de la difteria, que es pleomórfico, gram positivo, no tiene cápsula, es inmóvil, no forma esporas y se han descrito 4 biotipos, en el cual el mitis es el más común. A nivel microscópico, histológicamente, se describen con unos caracteres cuneiformes o chinos, como podemos observar en la imagen. Ok, ¿cómo causa la enfermedad? Igual es por producción de toxinas, pero esta producción de toxinas ocurre solo cuando la bacteria está infectada y esto se le llama conversión lisogénica mediante un virus que es el bacteriógrafo, que es el que lleva la información al gen para poder producir la toxina. Entonces, si se elimina el fago, prácticamente hay curación porque se pierde esta capacidad de producir la toxina. Con respecto a la epidemiología, sigue siendo endémica en países como África, India, Vietnam, América del Sur, incluyendo Brasil. Es una enfermedad mundial que predomina sobre todo en zonas templadas, en zonas de hacinamiento y se mantiene en la población mediante portadores asintomáticos. Y el único reservorio es el ser humano. Y si la madre tuvo la enfermedad o tiene antitoxina circulante, igual es posible la inmunización pasiva placentaria, que dura hasta alrededor de los 3-4 meses, que es cuando disminuye los niveles de IgG de origen materno. La transmisión es mediante gotitas respiratorias, secreciones, contacto cutáneo en el caso de la difteria cutánea y mediante fómites, pero es muy raro este último. La contagiosidad va de 2 a 4 semanas y la incubación alrededor de 2 a 6 días. Es considerada mayormente una enfermedad pediátrica, no es más frecuente en niños, 50% se da antes de los 10 años y la mortalidad es mayor en el grupo de lactantes. Con respecto a las epidemias que hemos sufrido como población, bueno, hubo una en 1994 en la antigua Unión Soviética, pero desde el año 2000 solo se han reportado 5 casos. En el caso de México, la tasa de incidencia pasó de 2 puntos por cada 100.000 de 1960 a .001 en 1989 y no se han notificado casos nuevos desde 1992. Tiene un comportamiento más o menos estacional, con un máximo en invierno y primavera, porque aquí los niveles de antitoxinas son menores y también la respuesta inmunitaria es menos acentuada en estas estaciones del año. Y sumándole el hacinamiento, pues todo propicia el desarrollo de la difteria en estos meses fríos. Aquí nada más para reforzar lo que Irene nos dijo. De nuevo tengo aquí la semana 13 del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, donde estoy viendo que en el año 2020 pues no hubo ningún caso y en lo que va de estas 3 semanas en este año tampoco lo ha habido. Y la mediana semanal pues tiene rayitas, está en 0, ¿no? Y esto es para reforzar lo que Irene nos dijo, que hace ya varios años donde no tenemos ningún caso de difteria, no así de infecciones por Corynebacterium, que es otra cosa, y ahorita lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Adelante, Irene. Sí. Con respecto a la fisiopatología, bueno, el bacilo se adquiere, ya habíamos dicho, por secreciones respiratorias o vómitos, lo que sea.
El caso es que se mantiene en la nasofaringe donde produce la toxina. Ahí el mecanismo de acción va a ser que inhibe la síntesis proteica. Ahorita vamos a ver específicamente cómo empieza la destrucción tisular y luego la formación de la membrana característica. Esta membrana no es más que un exudado inflamatorio combinado, que es una combinación de fibrina con detritos celulares, etc. Posteriormente se absorbe al torrente sanguíneo y se distribuye a los tejidos, en donde da complicaciones ya a nivel sistémico, como es la miocarditis, neuritis, trombocitopenia y proteinuria. Okay. Para producir la exotoxina, además de la conversión lisogénica, es decir, por esta infección del virus, debe crecer en presencia de hierro. La producción de exotoxina está restringida al sitio de inoculación inicial y se ha postulado la necesidad de un factor de diseminación, probablemente la hialuronidasa. Los órganos donde se encuentra con más frecuencia la bacteria son pulmones, miocardio y ganglios cervicales. Ok, hablando específicamente de la exotoxina, tiene dos fragmentos. Un fragmento B que se une a los receptores. ¿Ven mi cursor? Sí, sí lo vemos. Ok, es la toxina y el fragmento B se une al receptor de la célula diana. Se endocita y luego el fragmento A pasa al citoplasma y esta es la que va a hacer la acción de inhibir la síntesis proteica al inhibir la interacción entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia, lo cual pues impide la agregación de nuevos ácidos a la cadena y así ocasiona la detención de la biosíntesis de proteínas. Esto lo hace mediante inhibiéndole el factor de elongación 2, o sea, el EOCF. Y así es como inhibe la síntesis proteica. Ok, pues en la anatomía patológica tenemos la pseudomembrana, que es característico, es un exudado inflamatorio, como ya había dicho. Se puede presentar en la nasofaringe, en la tráquea o en los bronquios. En estos últimos dos, la posición es más laxa, entonces puede desprenderse durante una expectoración violenta. ¿Por qué miocardio y sistema nervioso? Bueno, se me olvidó mencionar que la toxina, el receptor de esta exotoxina es el factor de crecimiento de heparina, que justamente que se presenta en el miocardio y el sistema nervioso. Entonces, por eso podemos ver efectos en esos órganos. En el miocardio va a haber una infiltración adiposa con inflamación y con degeneración fibrilar. Y en el sistema nervioso prácticamente lo mismo, ¿no? Va a haber una acumulación de tejido adiposo con degeneración de ramas motoras y sensitivas. Okay. Ya empezando con el cuadro clínico, dependiendo mucho del huésped, puede ser desde asintomático en aquellos que son completamente inmunes o leve, con inmunidad parcial o hasta mortal en pacientes que no están inmunizados. Ok. La difteria anterior nasal tiene un inicio indistinguible de un catarro común, ¿no? Tiene descarga nasal que puede ser mucopurulenta y también presenta hilos de sangre. La membrana blanquecina se forma en lo que es el septum nasal, puede haber epistaxis y esta enfermedad a nivel nasal tiene poca absorción sistémica. Sin embargo, la localización más frecuente es a nivel de las amígdalas y la faringe, y aquí sí hay una alta absorción sistémica. En todos los casos, esta pseudomembrana es sangrante y el proceso necrótico genera mal olor. Estas dos características nos van a ayudar a distinguirla de otras enfermedades que igual tienen como que esta formación de membrana. El inicio de la faringitis es insidioso, con síntomas tempranos como malestar, dolor faríngeo, anorexia, febrícula, y en 2-3 días se forma lo que es la membrana, que puede ser desde solo las amígdalas, limitarse a solo las amígdalas, o cubrir hasta todo el paladar blando. Obviamente la formación extensa de esta membrana puede causar una obstrucción respiratoria y algo característico es el infarto ganglionar a nivel del cuello, que se le conoce como cuello de toro, como podemos ver en la imagen. La difteria laringea puede ser o una extensión de la forma faríngea o solo involucrar la laringe. Los síntomas son fiebre, disfonía, tos traqueal y pues la membrana igual puede obstruir la vía aérea y producir coma y muerte. Aquí podemos ver la membrana en la foto. Ok, la forma cutánea es más común en adultos, jóvenes, adolescentes. Es más frecuente en climas tropicales con higiene defectuosa. Sin embargo, a pesar de ser cutánea, puede tener las mismas complicaciones que la forma respiratoria.
Se presenta sobre todo en extremidades, pero igual se puede presentar en algunos sitios raros como lo es en membranas mucosas de la conjuntiva, en la mucosa vulvovaginal, el esófago y el canal auditivo externo. Lo típico de esta difteria cutánea es encontrar estas úlceras. Es lo típico, más no es lo común. Lo común es encontrar lesiones que se parecen al impétigo, al pioderma o al eczema. Con respecto a las complicaciones, pues como había dicho, la obstrucción sistémica, como los receptores se presentan en el miocardio y en el sistema nervioso, pues las complicaciones van a ser a nivel cardiovascular y neurológico. A nivel cardiovascular, la miocarditis es la causa más frecuente de muerte en el caso de esta enfermedad, ¿no? Puede ser a nivel central, que se manifiesta como miocarditis a partir más o menos de la tercera semana, o periférico, que ya es un estado de choque. Bueno, la miocarditis se va a manifestar como tonos velados, bradicardia, oliguria, mala perfusión periférica, o sea, extremidades frías, y manifestaciones a nivel de electrocardiograma, ¿no? Aplanamiento e inversión de la onda T, alargamiento de los intervalos PR o intervalo QT, con niveles séricos aumentados de estas transaminasas. Y el periférico, el estado de choque, podría ser como consecuencia de una miocarditis grave o ya daño a nivel de las glándulas suprarrenales o del endotelio. A nivel neurológico se va a manifestar como una parálisis, más o menos después de los 30 días, y sigue un orden de primero palatino, ocular, posteriormente faringio, laringio y por último los músculos respiratorios y periféricos. Esta parálisis periférica aparece como en la séptima o décima semana, cuando el paciente ya está en casa, entonces se confunde con debilidad muscular por reposo prolongado. El diagnóstico se basa obviamente en su epidemiología, en su presentación. Como ya había mencionado, la pseudomembrana es característica, más no es patognomónica, pues se plantea el diagnóstico diferencial con la angina de Vincent, la faringoamigdalitis bacteriana, la candidiasis oral y la mononucleosis infecciosa. En el caso de la difteria, las características que nos van a ayudar a diferenciarlo es que es blanquecina, sangra al desprenderla y no se limita únicamente a las amígdalas. Genera mal olor por el proceso necrótico y la adenitis cervical casi siempre es muy manifiesta, muy intensa. En el caso de la faringoamigdalitis streptocócica no es tan membranosa, es más bien purulenta. En la candidiasis oral suele haber como un antecedente de toma de antimicrobianos y en la mononucleosis infecciosa el estado general no está tan afectado y la membrana se limita únicamente a las amígdalas. La determinación de la capacidad toxigénica es muy útil para correlacionar su gravedad, pero nunca se debe esperar pues este resultado para iniciar la administración de la antitoxina. Existe una prueba, que es la prueba de Schick. Sí. Nada más déjenme decirles, ya les puse ya una referencia en el chat, sí, de una revista peruana donde habla del detalle de la prueba de Schick y dice cómo interpretarla, ¿no? Ahí la tienen ustedes. Adelante. ¿Lo explico? Sí, explícalo, por favor. Okay. Es una prueba para ver si el paciente es inmune o no a la difteria. Consiste en la inyección de una pequeña cantidad de toxina diftérica que provocaría una reacción inflamatoria cuando no existe un nivel mínimo de antitoxina. Estas reacciones se examinan en la piel en el sitio de inyección a las 24-48 horas y de nuevo al cuarto y al séptimo día. Entonces podemos tener 4 posibles resultados. Una reacción positiva, pues es que hay esta reacción dérmica y significa que no hay antitoxina circulante y entonces el paciente es susceptible a difteria. Reacción negativa es que el paciente tiene por lo menos esta cantidad de antitoxina y es inmune. La reacción falsa sucede en sujetos hipersensibles a lo que es los componentes del toxoide, más tienen antitoxina, entonces son inmunes. Y la reacción combinada es una combinación de la reacción negativa con la falsa, porque son individuos que son alérgicos al toxoide, pero que no tienen antitoxina. Entonces son personas susceptibles a la difteria. A ver, deténgase un momentito ya, a ver. Sí. Lo que nos acaba de decir en estos puntos del 1 al 4 son las razones por las que la prueba puede estar positiva, negativa o falsa positiva, ¿de acuerdo? Son las razones, sí, pero
¿Cuál es una prueba positiva? Irene. No la razón. Aquí del 1 al 4 tenemos la razón del por qué una prueba puede ser positiva, negativa o falsa positiva. ¿Cuándo una prueba es positiva? Cuando vemos ¿qué? Lo que se ve en la imagen, la reacción dérmica. Cuando vemos una reacción inflamatoria hacia una zona de eritema, ¿dónde? ¿Dónde la vemos? En el sitio de inyección. En el sitio de inyección. ¿Y cuándo la consideramos como positiva? Bueno, está presente en alrededor de las 24-48 horas. ¿De cualquier tamaño? No. Muy bien. Eso está en ese artículo que les puse. Ahí dice cuándo es positivo, cuándo es negativo, cuándo es pseudopositivo y cuándo es pseudonegativo. ¿De acuerdo? Pero en términos generales, lo que estamos viendo allá es una zona de eritema, ¿sí? De por lo menos 10 milímetros en el sitio de inoculación de la toxina, ¿no? Y del lado derecho, pues nos ponen las razones por las cuales la prueba puede ser positiva o negativa. Entonces vamos a ver, ante este conocimiento, vamos a preguntarle, ya terminó con este, ¿verdad? ¿Nos quiere decir algo más de esta prueba? No, es todo. Vamos a ver. No lo quite. Ah, ok. Pero déjelo, no, yo no voy a moverle, ¿no? Yo les voy a encargar porque ahí en ese artículo está cómo se interpreta y tiene el valor diagnóstico y su significado epidemiológico. Entonces, vale la pena que le echen una miradita al artículo, pero lo que yo quiero hacer es preguntarle, a ver, Irene, ¿quién es su mejor amiga? ¿O amigo? Jimena. Jimena. Entonces Jimena va a ayudarle a Irene. Coincidencia que es la que sigue en la lista. A ver, pero esta es una pregunta para todos. Ahorita le voy a preguntar a Jimena, pero después le voy a preguntar a alguien más. A ver, Jimena, si me pone la diapositiva, la que está anterior, donde nos dice los agentes etiológicos que pueden causar cuadros clínicos similares o parecidos, por lo menos faringios, póngame la anterior. Ahí. A ver, Jimena, ahí tenemos en este cuadro el diagnóstico y contra quiénes se tiene que hacer el diagnóstico diferencial de un paciente que tiene un cuadro clínico sospechoso de tener difteria. O sea, cuando vemos un paciente con las características clínicas que nos dijeron, pues no necesariamente tiene que ser una difteria. Ahí tenemos otros agentes etiológicos que pues de entrada pueden dar un cuadro clínico muy parecido, aunque cuando ya avanza la enfermedad y vemos las manifestaciones de la exotoxina, las cardiovasculares y las neurológicas, pues se va acortando el diagnóstico diferencial de la enfermedad. Pero vamos a suponer, Jimena, que tenemos un paciente que sabemos que no está vacunado, pertenece a una de esas sectas que no permiten la vacunación, y que convive con otros igual que él que no aceptan la vacunación. Es una población de no vacunados y se van a un evento donde conviven estos no vacunados con pacientes vacunados, ¿sí? Pero que son de diferentes comunidades. Y supongamos que le llega un paciente con sospecha con un cuadro clínico sugestivo de difteria, y usted cuenta en su consultorio con la prueba de Schick. Y le hace la prueba de Schick y resulta que esta prueba es negativa. ¿Cuál es su conclusión clínica, Jiménez, respecto al diagnóstico de difteria? Pues si es negativa, significa que el paciente no tiene
la capacidad inmunológica para reaccionar al agente etiológico, entonces pues no sería difteria. A ver, si la prueba de Schick es negativa, ¿no sería difteria? ¿O sí sería difteria? No sería difteria. No sería difteria. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Irene. Irene, ¿qué es lo que se inocula en la prueba de Schick? La toxina. La toxina. Y si la toxina puede causar daño en los tejidos, ¿qué quiere decir? Que no posee antitoxina, o sea que no es inmune. Que no es inmune. Y si la neutraliza, que es inmune. Entonces, ¿Jimena está en lo correcto o en lo incorrecto? Es que la prueba, si sale negativa, es que sí es inmune. ¿Y si es inmune, le puede dar difteria? A ver, vamos No. a ver. No, no sé. No, exactamente, no. Ok. Si el paciente tiene un cuadro clínico parecido de una difteria y le inyecto toxina y esa toxina inyectada no le pudo causar la inflamación, quiere decir que tiene anticuerpos y por lo tanto es muy improbable que tenga difteria, debe tener otra cosa. Entonces estamos con la prueba de Schick, lo que medimos es si tiene o no tiene anticuerpos el paciente. Si tiene anticuerpos, ¿sí? Es porque ya lo vacunaron y no lo sabía, ¿no? Porque también por ahí vamos a oír que la enfermedad no nos deja inmunidad, ¿sí? Entonces, en este caso, tanto Irene como Jimena están en lo correcto. Si la prueba hubiese sido positiva, quiere decir que el paciente es susceptible y ante un cuadro clínico es muy probable que sí pueda ser difteria, ¿no? Tenemos que interpretar ese resultado, ¿de acuerdo? Porque no estamos midiendo la presencia o la ausencia de la enfermedad, sino que estamos midiendo la presencia o no de anticuerpos en la persona, o sea, si es susceptible o no lo es. Entonces, si es susceptible de enfermar y tiene un cuadro clínico, es posible que esté enfermo. Si no es susceptible y tiene un cuadro clínico, es posible que sea otra cosa. ¿De acuerdo? Sígale entonces. Ok. Ok, con respecto al tratamiento, se le puede administrar pues la antitoxina, que esta no va a neutralizar la toxina que ya se fijó a los tejidos, pero sí puede prevenir lo que es la progresión de la enfermedad. Como esta toxina es de origen, existe la posibilidad de que pueda ocasionar reacciones hipersensibilidad inmediata, por lo cual antes de administrar la antitoxina se tiene que hacer una prueba de sensibilidad con 0.1 mililitros de la antitoxina diluida, porque se trata de proteínas heterólogas. Entonces, igual hay la posibilidad de que se presente la enfermedad del suero alrededor del 7º día, pero nunca, bueno, el libro dice que no progresa a casos graves. Con respecto al tratamiento antimicrobiano, pues los beneficios que vamos a obtener pues es la terminación de la producción de la toxina, la mejoría de la infección local y la prevención de la diseminación de microorganismos a contactos no infectados. Tenemos dos opciones, ¿no? La penicilina G procaínica a esta dosis o la eritromicina. Los portadores sanos deben recibir dosis únicas de 600.000 unidades internacionales de penicilina G benzatínica intramuscular, aunque sean sanos, pero son portadores. Okay. La enfermedad deja de ser contagiosa después de las 48 horas de iniciar el tratamiento antimicrobiano. La eliminación del microorganismo debe ser documentado por cultivos negativos después de completar el tratamiento. Y con respecto a medidas generales, pues se recomienda una dieta rica en carbohidratos y vitamina C y reposo absoluto alrededor de 3-4 semanas. Durante este lapso tiene que vigilarse la función cardíaca porque habíamos comentado que la principal complicación y la principal causa de muerte es la miocarditis. Entonces, el libro recomienda realizar un electrocardiograma en forma continua para detectar de forma oportuna esta complicación. Igual algunos pediatras recomiendan como profilaxis prednisona de 1 miligramo por kilo día durante 2 semanas para disminuir pues esta posibilidad. En caso de obstrucción laringea o traqueal, obligan pues obviamente a la traqueotomía para evitar la asfixia.
Irene, póngame la anterior. Quiero ver qué puso en la anterior a esta. ¿Está? Perfecto. Está bien. Nada más aquí quería reforzar que si le damos tratamiento con antibióticos y no le damos el tratamiento con la antitoxina diftérica, lo más probable es que la evolución de la enfermedad siga adelante, ¿no? Recordar que el tratamiento consiste en erradicar el agente que produce la toxina y ponerle antitoxina para que la antitoxina, para que la toxina que aún no se ha fijado, no se fije. Pero la toxina fijada ya no la podemos liberar con la antitoxina. Entonces, ponerle antitoxina no cura de hecho al paciente inmediatamente. Lo que hace es que se limite el daño evitar que se siga fijando cierta toxina. Así que este cuadro, esta tablita que les puso aquí, Irene, es muy importante, porque luego se nos olvida que es fundamental en estos pacientes poner el tratamiento a base de antitoxina diftérica. Sígale adelante, sígale entonces, Irene. Como factores de riesgo se encuentran pues las personas que no están inmunizadas, niños, situaciones de hacinamiento y estar en contacto con algún enfermo. Con respecto a la prevención, pues tenemos esta inmunización activa contra oxoide diftérico. Consta de 5 inyecciones que se pone junto con los antígenos de tosferina y tétanos. Se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses y un refuerzo alrededor de los 4 o 6 años, con una dosis de recuerdo cada 10. Como dijo el doctor, el paciente con difteria no desarrolla inmunidad, por lo que se requiere inmunización activa después de la recuperación. Y el libro decía que la adición de formol a la toxina suprime sus efectos tóxicos, incluso sin disminuir su inmunogenicidad. O sea, con eso se crea el toxoide diftérico. ¿Sí? O sea, un toxoide es una toxina sin sus efectos tóxicos, es un toxoide. Lo vamos a ver también cuando veamos tétanos, ¿no? Sígale. Ok, el pronóstico pues depende de la oportunidad de la administración de la antitoxina y la difteria no tratada pues puede causar falla cardíaca, parálisis o muerte. Y listo, esta es la historia natural de la enfermedad. Perfecto, esa la vemos por nuestra cuenta. La tomó de algún lugar, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Esta la revisamos por nuestra cuenta, que es la síntesis de todo lo que vimos. Muy bien, perfecto, Irene. ¿Alguna pregunta, duda o comentario, jóvenes? Ahí les dejé de tarea 2 artículos que están fáciles, están en español, que deben leer para complementar lo que de manera muy correcta nos dijeron hoy sus 2 compañeros. A ver, entonces para la siguiente clase vamos a ver tres temas. Espero que los podamos terminar, ¿no? Tuberculosis, histoplasmosis y coccidioidomicosis. Sí, del número 17 al número 19 de la lista. Muy bien. Si no tienen preguntas o comentarios, nos estaríamos viendo el lunes con estos 3 temas. Empezaríamos con tuberculosis. ¿De acuerdo? Ok, sí, gracias. Ok, doctor. Muy bien, nos vemos el lunes y seguramente también el martes. Que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Gracias. Saludos, doctor.